Así es, Juana salió temprano, yo me quedé aquí para poder tener más presencia en la propia entidad y más presencia también mediática. Estoy camino al aeropuerto y salgo en el vuelo de las 5:40, llegaré a México ya en la noche, hacia la medianoche. Claro, son 2 horas menos que en México. Mejor y te pregunto quién ganó el debate porque vas a decir yo mero, ¿no? Sin duda, no solamente yo mero gané el debate, sino que yo mero voy a hacer que gane la elección, Pepe. El debate en Tijuana, ¿tú crees que va a modificar, puede modificar las tendencias del voto que ahora, según lo que muestran las encuestas, te mantiene en tercer lugar? Mira, Pepe, yo creo que este es un tema, primero, que hay encuestas de todo tipo, algunas me ubican en un lugar, otras en otro, pero yo creo que lo que hemos visto en las encuestas y un poco este tema de tratar de marcar la elección por lo que dicen, no es preciso por muchas razones. Basta ver lo que vimos en Estados Unidos, en México en el 2016, en el caso de la Gran Bretaña o en Costa Rica hace poco menos de un mes. Las encuestas capturan un momento, pero no capturan ni el ambiente, ni el entorno, ni el propio momento de la definición que es frente a las urnas. Hoy lo que vamos a ver en los siguientes días es que todo cuenta. Cuentan los debates, cuentan las noticias, cuenta el ambiente, cuenta el marco narrativo que le demos a la campaña, y yo creo que el debate sí ayuda en 3 temas muy importantes, en el tema de comercio y de inversión, en el tema de migrantes, en el tema de seguridad, a contrastar diferentes visiones y diferentes capacidades de los candidatos. Y yo creo que a mí el debate sí me fue muy bien, me permitió hacer propuestas, me permitió lograr espacios de contraste y nos permite acreditar que lo que está en juego en esta elección es la confianza. Y yo sin duda, por temperamento, por temple, por trayectoria y por lo que se ve en el debate, soy el que representa de mejor manera certidumbre en esta elección, y yo que puestos a escoger entre certidumbre y riesgo, los mexicanos en julio le van a apostar a la certidumbre. ¿Tú percibes que fuiste el que mejor atinó a identificar retos concretos, que digamos la palabra central de tu discurso fue experiencia? Mira, yo creo que sí, y además fue interesante el debate porque había ciudadanos, había público, había manera, teniéndolos de frente, de ir viendo un poco las reacciones, de ir viendo si se sentían contentos con las respuestas, si sentían que estábamos efectivamente a la altura de las expectativas, podía uno leer el lenguaje corporal incluso. Yo creo que los temas fueron buenos, estaban bien escogidos, son relevantes, y yo creo que vimos un poco a los candidatos como somos en términos de lo que ofrecemos, en lo personal, en lo profesional y para el país. Y algo que es muy importante y que a mi juicio empieza a quedar cada vez más claro, esta no es una contienda en donde vayamos a escoger candidato, es una contienda en donde lo que vamos a escoger es presidente, y un presidente del que queremos pues nos dé certidumbre y garantía de que al país y a nuestras familias les va a ir mejor. Y yo creo que eso es lo que se acreditó en el debate. Tú no viste en el debate, supongo que esta fue una especie de segunda vuelta entre López Obrador y Ricardo Anaya. No, y me da la impresión además de que las campañas todas tienen su propia narrativa y que esta no va a ser una campaña de segundas vueltas. Esta va a ser una campaña en donde vamos a ver competencia hasta el final y en donde lo que vamos a encontrar es que la gente va a escoger al candidato que le permita tener para su familia un entorno de más tranquilidad, un entorno de mayor seguridad. Y me parece que en el debate salimos no solamente muy bien librados, sino que generamos convicción y con contundencia pudimos presentarnos como una alternativa no solamente experimentada, sino conocedora y con la sensibilidad y el talento para, en un contexto muy difícil hoy en México y en el mundo, darle al país ese espacio de paz y de tranquilidad. En el agarrón, López Obrador, Ricardo Anaya, ¿no te sentiste un testigo pasivo? No, la verdad es que no, y me da la impresión además pues, de que en ese agarrón perdieron los dos. Y yo creo que eso también es algo importante en el debate. Cuando tú tienes a dos candidatos que al tiempo de estar discutiendo temas tan relevantes como la migración, como la inseguridad, se está peleando a ver quién se queda con la cartera de quién, que además era un pleito bastante ocioso, porque a decir de López Obrador nunca tiene dinero en su cartera ni tarjetas, entonces quién sabe qué es lo que estuviera protegiendo. La verdad es que yo creo que salió bastante bien el contraste, bastante bien las propuestas, y si lo que uno estaba buscando en el debate es quién tiene actitud para liderar, pues sí me da la impresión de que estas características que debiera tener un buen presidente no las van a encontrar en que no tiene capacidad de esbozar una idea sin leerla atrás de una cartulina, o que no tiene interés si quiere presentar una idea y debatirla. ¿Qué pensaste cuando el Bronco les pidió darse un abrazo?
Mira, A ti con López Obrador. por un lado, y yo creo que vale la pena reconocerlo y recordarlo, cuando estábamos hablando de México en el mundo, no era una mala oportunidad para mandar la señal a México y en el mundo de que en esos temas, en los temas de migración, en los temas de seguridad, siempre se va a encontrar un México unido. Entonces, más allá de saber hacia dónde iba el comentario del Bronco, a mí no me pareció una mala oportunidad de reaccionar como lo hicimos y manifestar que hay temas y que hay momentos en donde México siempre estará dispuesto a poner sus diferencias de lado y a construir y a presentar un frente de unidad. Fuiste el más enfático, el más persuasivo, no me cabe duda. Sí, yo también así lo creo. Y por esa razón, dices tú, yo gané el debate. ¿Qué opinas de tus adversarios? ¿En qué la regaron? Mira, bueno, pues de entrada tú lo platicaste al principio, el propio balance que tú haces del debate, pues en vez de hablar sobre contundencia o propuestas, pues me preguntas más bien sobre un encuentro arrabalero, en donde lo que se denotó fue la capacidad creativa de adjetivar el uno al otro, pero ni siquiera en el contraste, por la vía de ponernos a pensar y a reflexionar cómo eran o por qué las ideas de uno u otro no le darían a nuestras familias los mejores resultados. Se vale en un debate contrastar, es un debate, pero lo que yo creo que se esperaría de un debate es que el contraste nos fuera útil para reflexionar, para entender en la visión de cada uno de los candidatos por qué el planteamiento que está haciendo los otros pues no son los que les darían a nuestra familia los mayores espacios de certeza. Y mi impresión es que aun cuando uno tiene una confrontación, pues en la confrontación se acreditan niveles, y lo que vimos ayer pues sí parecía más bien un pleito de jardín de niños, pues un debate de altura o una confrontación que se sintiera relevante en términos de poner de relieve diferencias de política pública. Yo cuando tuve oportunidad de generar estos espacios de contraste, pues los hice respecto de dos visiones de país, una visión que favorece un país cerrado, como el que ya tuvimos, y en donde nos faltaba en ocasiones hasta la pasta de dientes, el azúcar, la leche en polvo, y un modelo de un país abierto que reconoce en el comercio y en la inversión instrumentos para crecer, pero que reconoce también, como yo lo hago, que esos instrumentos no han distribuido la prosperidad por igual, y que tenemos un país con una gran desigualdad entre el norte y el sur, entre el hombre y la mujer, entre el mexicano que tiene y el mexicano en pobreza, que tenemos que cerrar, no solamente para seguir creciendo, sino para que esos instrumentos se pongan al servicio de generar mayor riqueza y que ésta se distribuya mejor. Algo que hemos estado detectando en diversas columnas políticas de análisis el día de hoy, José Antonio Meade, es el tema de si el debate llevó por título México ante el mundo. ¿Por qué se habló solamente de México en relación con Estados Unidos de manera prioritaria y aisló esa relación? La pregunta de Luis Ángel, el primer ciudadano, era justamente cómo podíamos diversificarnos de Estados Unidos. Y yo creo que desde ahí pues empiezan a ver las diferencias en preparación, en experiencia y en temple. Si tú haces un ejercicio, que además sería yo creo entretenido hacerlo en tus redes y con tu audiencia que es tan importante y tan numerosa, si tú pones casi un ejercicio de opción múltiple, en donde de un lado de las columnas pongas las preguntas de los ciudadanos y de otro lado de las columnas pongas la respuesta de los candidatos, en particular las de Andrés Manuel, y les pidieras a tu audiencia que identificaran a qué pregunta se dio qué respuesta, pues yo creo que nos llevaríamos la sorpresa de que casi sería imposible, porque la respuesta que ofreció Andrés Manuel a cada pregunta fue la misma y no guardaba ninguna relación con lo que los ciudadanos querían escuchar de él. Se veía en el ciudadano una cara de cierta sorpresa cuando los teníamos ahí por delante, pues de encontrar que había una gran desconexión entre lo que el ciudadano quería escuchar, lo que al ciudadano le inquietaba por la vía de la pregunta que hizo, y lo que Andrés Manuel ponía sobre la mesa como alternativa y como respuesta. ¿Se dedicó entonces López Obrador a administrar su ventaja? Déjame preguntarte lo que te preguntó León Krause de vuelta. Déjame preguntarte, idea, José Antonio, por favor, déjame preguntarte. Perdón la interrupción, José Antonio. No, te escucho, ya estoy acostumbrado. ¿Se equivocó Donald Trump, se equivocó el presidente Peña al traer a Donald Trump, como te preguntó León Krause? Mira, te elaboro un poco la respuesta, porque hoy tenemos 1 año y medio de distancia y tenemos 1 año y medio en donde podemos evaluar cuáles eran los riesgos que para México significaban la presidencia de Donald Trump. Y tenemos 1 año y medio también para evaluar cuáles son los riesgos que significaba la presidencia de Donald Trump para el mundo. Y ponemos en consecuencia 1 año y medio de distancia
ver en qué casos se materializó esa advertencia y en cuáles casos no. Y eso yo creo que permite que académicos, estudiosos, analistas y quien nos esté escuchando, pues un poco contraste los dos resultados y que pondere entonces si el acercamiento fue útil o no. Pues te agradezco, José Antonio Meade, el hecho de haber podido conversar unos minutos. Vienes de regreso a México, daremos seguimiento a todo lo que falta. ¿Le vas a cambiar algo? ¿Vas a proponer que le cambien algo al debate del próximo día 12 en Mérida? ¿O estás de acuerdo, estás conforme? Mira, yo creo que ojalá los debates sean más flexibles, sean menos rígidos, porque más bien lo que estamos viendo pues son casi montajes, en donde pues, no hay ninguna relación entre lo que se pregunta y lo que se contesta, en donde el hecho de tener tan pocas réplicas pues, casi hace difícil que se dé un diálogo que de veras permite el contraste. Yo creo que nos hemos movido en la dirección correcta. Yo creo que estos debates que hemos visto son muchos mejores que los que veíamos antes, pero si este movimiento en la dirección de mayor flexibilidad, una vez demos el paso de hacer debates mucho más flexibles, de veras un contraste y un diálogo que nos ayude a ver qué pensamos distinto. Entonces son bien importantes. El último debate habla de enriquecimiento y pobreza, que a mi juicio son dos retos totales para el futuro del país.